Buenos días, profesora y compañeros. Yo soy Dionisio Silva López. El día de hoy, en Historia de la Pedagogía, en base al tema de la educación preclásica, voy a presentarles quiénes fueron los persas. Los persas fueron un pueblo histórico y antiguo con origen europeo del reino de Irania. Este surgió en el año de 1400 antes de Cristo. Ellos se formaron a través de la unión de los pueblos medios y los pueblos persas y se originaron como un grupo de tribus nómadas y fue por eso que se consideraron como uno de los más grandes imperios de toda la historia. Y su ubicación geográfica era al norte con el mar Caspio, Armenia y Rusia, al oeste con Afganistán, al sur con el Golfo Pérsico y al oeste con Irak. Ellos tuvieron la mayor parte de la meseta de Irán, donde se dividieron por partes en el actual Irán para que ellos pues pudieran desarrollar su civilización. Y al oeste de Turquía también estaban los medos, en Mesopotamia y Siria estaban los Palestina y también se encontraban los neobabilonios. Y al norte de África, los egipcios pues siempre estaban intentando adueñarse de esas tierras, pero pues nunca lo lograron. Y por último, en Turquía fueron varios estados de influencias griegas que, que también conformaron a los persas y estos igual se ubicaron en estos lugares para desarrollarse. Y en la actualidad toda esta región está ocupada por los Estados Unidos, de lo que también hoy es Irak, Pakistán y Afganistán. Ellos también tenían su propia organización social y primero estaba dividida en las clases sociales, en la aristocracia, en las clases medias y populares y por último en los campesinos. En el primer escalón pues se encontraba el rey, en el segundo se encontraba la nobleza y los sacerdotes, en el cuarto se encontraban los sátrapas, en el quinto se encontraban los altos militares, en el sexto se encontraban los comerciantes y artesanos, y en el último se encontraban los campesinos. Ellos pues eran ahora sí que los más miserables porque siempre pagaban más cuotas de los demás y tenían que brindarle sus servicios pues a las demás sociedades, a los de la alta sociedad se podría decir. Y todo lo que ellos producían de su siembra en la agricultura, pues se lo tenían que dar a los de la nobleza, al rey, y eran mandados por los altos militares, o sea, eran esclavos de todos estos que estaban arriba de ellos. Y pues tampoco se consideraban como ciudadanos, sino se consideraban como esclavos, como los más bajos, y no tenían derechos, ni voto, ni palabra. Y ellos también crearon su propia religión. Ellos eran politeístas y profesaban el zaratrismo, que creían en dos dioses, el dios Hormuz, que significaba el rey de todo lo bueno y del bien, el dios Arimán, que era pues el rey de todo lo malo, y ellos creían como en el bien y en el mal, y los que hacían bien pues según se ganaban el cielo, y los que hacían mal pues se iban al infierno. Los persas pues les otorgaban cultos a ellos y ellos tenían una profecía de que habría un juicio final donde el dios Hormuz, o sea, el dios del bien, iba a vencer al dios Arimán, iba a vencer el mal. Entonces los justos se ganarían el cielo y los injustos se ganarían el infierno. Los persas tenían también un libro sagrado, como lo que hoy conocemos, pues una Biblia.
Y dice que todos los que llegaban a bautizarse, pues se consideraban como personas sagradas, y más si eran de la edad de 7 a los 20 años. Y ya pasando esa edad, si apenas iban a bautizar, pues se consideraban como pecadores arrepentidos. Otro punto importante también fue su educación, que se dividía en tres: en la educación elemental y en la educación superior. Pues su educación se prolongaba por la edad, o sea, dependía del deber, dependiendo de cuántos años tenía el individuo. Ellos, pues, por ejemplo, si tenían 6 años, bueno, hasta que tuvieran los 6 años, el niño pues permanecía en el seno familiar, donde su mamá era quien se encargaba de su educación. Ella tenía que enseñarle los valores, como siempre decir la verdad, ser justo, ser obediente y sobre todo el amor incondicional a sus padres. A los 7 años, pues el niño ya era considerado como perteneciente al Estado, o sea que ya era un ciudadano partícipe. Pero no todos los ciudadanos pues podían ofrecerle una educación digna a sus hijos. Y por eso es que los padres también les inculcaban a sus hijos cuál debía ser su papel en la sociedad, si debían ser mandados y ser obedecidos, o de recibir órdenes de las demás clases sociales, que en ese caso pues los de la alta sociedad eran quienes mandaban a los campesinos, los de la clase baja. Y de los 15 a los 25 años tenían que recibir obligadamente una educación militar, y ahí les enseñaban a usar armas, ya que ellos pues eran siempre una civilización en conquista, entonces por lo que tenían que pelear. Y a los 50 años los ciudadanos que eran más cultos y tenían más conocimiento y experiencia eran los profetas, los que enseñaban a los niños. Sus clases pues siempre eran en la madrugada, y ya cuando amanecía pues ellos ya iban terminando sus clases. Estas se realizaban en la plaza pública de su civilización, y su educación pues se basaba más que nada en su experiencia militar. Y como ya lo mencioné, ellos eran pues un pueblo conquistador, y como siempre había conflictos, pues tenían que enfrentarse. Y en la educación elemental, pues esta era física e intelectual. Aprendían el tiro del arco y la jabalina, aprendían la lectura, escritura, moral y religión. A los 7 años pertenecían al Estado y tenían que ingresar a una escuela pública como internos, y su educación pues era física, como ya lo mencioné. Los maestros eran escogidos entre los ciudadanos, pero tenían que ser mayores de 50 años. En la educación superior estaba a cargo de magos y sacerdotes. Ellos les explicaban las ciencias naturales, las matemáticas, la magia blanca y el zaraotrismo. Ellos pues siempre, para enseñarle algo a sus hijos, primero tenían la consideración del padre de familia, después el jefe de un linaje, el alcalde y el príncipe de un cantón, o sea, el dueño de la división administrativa y territorial donde ellos recibían sus clases. Y también la religión fue un aspecto muy importante para su educación, donde ellos les hacían pues saber a quienes debían de adorar, qué era el bien y qué era el mal. Y ellos también crearon lo que es su literatura y su propia escritura. Ellos la implementaron como un periodo cultural de 2500 años, donde sus obras literarias estaban escritas en la lengua persa, y a lo largo de la historia se fue dando una escritura longeva con un informe de palabras y símbolos.
Esto pues era que tenían una forma de cuña que representaban los caracteres y los símbolos. Su literatura abarcaba los puntos más importantes, como eran sus tradiciones y su religión. Los persas se dedicaron a lo que es la ganadería, la agricultura, pues dentro de las tierras fértiles de los valles donde ellos habitaban. La meseta de Irania tenía un tipo de clima desértico, por lo que les era pues a veces difícil cultivar ciertos productos. Entonces ellos decidieron pues dedicarse al comercio y irlos a vender a otro lado. Por eso siempre habrían caminos de diferentes lados para que pudieran pasar. Ellos pues al final fueron desapareciendo por su caída. Bueno, esto sucedió después de la conquista de Babilonia. Ellos pues continuaron su expansión por toda la zona en el año de 331 antes de Cristo. Los griegos entraron los griegos entraron en Mesopotamia y a pesar de que el rey Darío pues les ofreció la paz, estos los rechazaron. Y como ellos tomaron territorios griegos y su rey Ciro falleció, pues igual quedaron vulnerables porque ya no había quien los defendiera. Y posteriormente fueron invadidos por el ejército de Alejandro Magno, o sea, el rey de Macedonia, quien los conquistó en este año del 331 a.C. Y fue así como quedaron derrotados. Y aquí les enseño unos datos curiosos sobre los persas. Dice que la mentira se castigaba en el imperio con pena de muerte. Los gatos pueden desarrollar enfermedades propias de su genética. Ellos comían sentados en el suelo y a veces sin cubiertos. Las mujeres persas siempre eran las que bailaban para los hombres y hasta que una mujer contribuyera al matrimonio podría descubrir su rostro. Y ya para concluir, los persas pues se caracterizaron por viajar de un lugar a otro y acompañados de sus tribus para formar su civilización. Y como siempre querían más y más territorio del que ya tenían, pues ellos tenían igual varias funciones sociales, militares y económicas. Ellos formaron un código ético que recalcaba la importancia de la verdad, la justicia y el amor, que eran sus valores más importantes. Espero que les haya gustado la exposición y gracias por su atención.